Espíritu Santo, glorifica a Cristo en nuestras vidas a través de esta palabra gloriosa que Él nos ha entregado y comunicado a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias te doy, Padre mío, en el glorioso y eterno nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor. Abrimos la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice de esta manera: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tome su asiento. La palabra preciosa de Dios, el apóstol Pablo, dirigiéndose a una iglesia, si usted ve allí en el primer capítulo de 1 Corintios capítulo 1, se presenta y se presenta en una carta a la iglesia de Corintios, una iglesia que se había fundado en aquella ciudad, una ciudad llena de idolatría, llena de dioses, llena de prostitución, una ciudad comercial, una ciudad cosmopolita, se puede decir de alguna manera. Y Dios le habla a una pequeña congregación allí en la iglesia de Corintios y le habla de una forma como un padre hablaría a su hijo y le dice cosas como, al principio le dice: diga ustedes no con palabras de sabiduría humana, no con palabras rebuscadas, sino que con palabras humildes, a entregarle una palabra que viene del corazón de Dios. Una palabra le decía así. Porque ¿qué pasaba? Allí habían judíos como griegos, porque en el mismo capítulo 1, versículos 22 y 23, dice que allí dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero los judíos, ciertamente, ¿qué pasaba con ellos? Tropezadero era para ellos la palabra de Cristo, incluso la persona misma de Cristo. Y para los griegos, locura. Y dígame si en este tiempo no está pasando lo mismo. Las multitudes piden señales. Amén. Los hombres dentro y fuera de las congregaciones piden señales. Y si no hay señales, la cosa está aburrida. Y los griegos piden cosas, sabiduría de hombre, cosas que te atrapen, cosas que algo que me pueda llamar la atención. Pero me llamaba poderosamente la atención este capítulo de 1 Corintios, porque está hablando un Pablo que al principio de su ministerio, al principio de su llamado, fíjese lo que pasó. El libro de los Hechos 9:12 dice que él venía a atormentar a los cristianos, venía a matarlos, pero dice que él en un momento no sabe si se cayó del caballo, no sabe si algo le pasó, escuchó una voz que todos escucharon, pero Pablo dice la palabra de Dios que escuchó una voz y el resto de los que estaban con él tomaron temor, porque algo sobrenatural estaba pasando con este apóstol, con este hombre que hasta ahí no era un apóstol, era un perseguidor. ¿Cómo Dios puede marcar el camino y el destino de un hombre o de una mujer en un minuto, cuando menos se lo espera? De pasar a perseguidor, pasó a ser un hombre sabio, con una sabiduría que venía del Espíritu de Dios. Fue tanto así que dice la palabra de Dios, que usted lo conoce, si quiere después lo lee. Dice la Escritura que él comienza su llamado quedando ciego. Esto lo compartía los otros días en la televisión. Pasó de ser un hombre perseguidor a un hombre ciego, pero que en su ceguera natural comienza a tener una revelación sobrenatural. Decirle al hermano que está al lado tuyo: yo quiero tener una revelación sobrenatural. Pasó de no ver en lo físico para poder ver en lo espiritual, en lo sobrenatural. Allí dice que tuvo una revelación a Ananías, que venía uno llamado Ananías y le ponía ¿pero quién le había hablado?
de Ananías, nadie, sino que el Espíritu de Dios ya había comenzado. Era ese el momento, era ese el lugar, y era esa la situación por la que él tenía que pasar para entender que Dios tenía algo con él. Y tal vez como Yamil, como María, como cada uno de los que estamos aquí, estamos en una situación en la cual tocamos fondo para poder entender que Dios nos necesita. No sé si Dios nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Lo necesitamos de tal manera que le permitimos a Él que haga ese clic o ese cambio que Él solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Y anoté a varios, en un ratito, a varios hombres que tuvieron una experiencia personal con el Señor de tal manera, y aquí podemos ver a un Esteban que mientras estaba siendo pedreado en un momento clave de su vida, y mientras Saulo estaba teniendo las ropas de los que estaban apedreando a Esteban, dice que en un momento, si usted ve el libro de los Hechos, dice que en un momento, allí Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55, dice lleno del Espíritu de Dios. Dice que vio los cielos abiertos. En un momento difícil, en cuanto él dejaba este momento terrenal, este lugar terrenal, él iba a ver al Señor, pero lo estaba viendo antes de abandonar este territorio natural. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Y hoy nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios para poder producir un cambio. Y esa palabra que dijo, no tengas en cuenta lo que estos hacen, sino que perdónalos. Y así fue como Dios sale al encuentro de Saulo de Tarso, que viene a ser Pablo. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, también vemos a un hombre que, estando en una condición prisionero, llevado lejos de su tierra, dice que estaba junto al río Quebar, y en un momento vio los cielos abiertos. Una revelación. ¿Cuántos en esta noche quieren tener revelación? Amén. Dios. Pero yo cuando veía esta palabra y veía la vida de Pablo y veía la vida de Esteban y veía la vida de Daniel también, capítulo 2, verso 27, que el rey tuvo un sueño del cual no se acordaba, y todos los sátrapas y todos los demás, ninguno podía entender qué era lo que tenía que decir el rey, van a ir todos a morir. Pero había un hombre. Podemos decir en esta noche, pero hay una mujer. Amén. Pero hay un hombre que no está confiando en su sabiduría humana, estaba confiando en Dios y tuvo revelación. Todo tiene que ver con revelación. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Todo tiene que ver con lo que de repente Dios quiere mostrarle a su iglesia. Su iglesia, en aquel momento fue Daniel o Ezequiel o Esteban o Pablo. Pero hoy no es una persona, un individuo, hoy es la iglesia, que es la que necesita y debe tener revelación. Decía el hermano que está al lado tuyo, debemos tener revelación. Y cuando yo meditaba esta palabra, recordaba a cuando Dios le dijo a Moisés, yo cada vez que está hablando de Pablo, vamos a Ezequiel, espera un momento. En un momento Dios le habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que no van a salir de aquí hasta que no se hayan comido todo el cordero. Todo el cordero. Había que sacrificar y comerse todo el cordero. ¿Qué tiene que ver esto con Pablo? Estábamos hablando de revelación. Estábamos hablando de estar lleno del Espíritu. Pero para tener revelación, para poder estar lleno del Espíritu, tenemos que comer todo el cordero. ¿Cuál es el cordero? Cristo Jesús es la tipología del cordero. O sea, Cristo Jesús, el cordero es tipología de Cristo Jesús. Si no podemos comer la palabra de Dios, si no podemos comer del cordero, no podemos tener revelación. Yo me acuerdo cuando éramos chicas, yo crecí en una iglesia que es muy reconocida en la ciudad. Y me habían enseñado que cuando yo quería saber algo, y esto me hacía recordar un poco al horóscopo. Esto me hacía acordar el horóscopo. ¿Por qué? Porque en aquel momento me decía, cuando usted tenga una pregunta que sabe el Señor,
dígale, Señor, dame una palabra y hablamos con fe. ¿Se acuerdan? Yo empecé así. Y después yo empecé a pensar, pero esto es como, también un poco como en el mundo. A ver qué me va a decir, qué me pronostica hoy la suerte. Pancito de vida. Claro, y en el Evangelio era el pancito de vida, y en el mundo era el horóscopo. En el mundo era el horóscopo, pasando del horóscopo, nos convertimos a Cristo. Si todavía no comemos el cordero, no estamos comiendo a Cristo, no estamos comiendo su palabra. Entonces, como no hemos comido el cordero, no hemos comido su palabra, y no sé qué será de mí mañana, pancito de vida. Hecho en el momento. Dice el Señor que te va a prosperar, y el Señor dice, ¿qué te voy a prosperar si soy un desordenado? No me va a prosperar nada, Señor, pero como no conmigo el cordero, estoy así, atienta en la ciega. Y yo crecí con eso. Necesito preguntarle algo, si no está mal que lea la Biblia. No está mal, pero se terminó. Vio que Pablo le hablaba a los corintios y le decía, con vosotros ya no puedo hablar cosas serias y cosas maduras, los tengo que tratar como niños. Todavía en vez de estar comiendo, están tomando leche. Dejen de comer, de tomar leche en biberón y comiencen a comer cordero. Comiencen a comer tipología de Cristo, comiencen a comer palabra. Fíjense que Jesús, estando en la tierra, con algunos, o con todos, hablaba misterio, con algunos. Y cuando estaba frente a la multitud, siempre hablaba en parábolas. Yo cuando era más chica decía, Señor, ¿por qué? Yo no entendía. Señor, ¿por qué? A algunos le decían una cosa y a otros le hablabas en parábolas y el otro no entendía nada. Los sacerdotes, escribas, hombres que conocían la Torá, conocían todo, pero no podían entender lo que Cristo les estaba hablando. Con algunos hablaban misterios, algunos otros no hablaban parábolas. A ver si te profundizás, si realmente me amás, y si realmente me seguís, y si realmente tomaste tu llamado en serio, y si realmente querés comer, dijo el Señor en una de sus palabras, que tiene hambre, venga a mí y coman. Y uno mira y dice, ¿qué vamos a comer? El que tiene sed, venga a mí y beba. Y yo me imagino que los fariseos en su momento se romperían la cabeza diciendo, ¿qué vamos a beber de este hombre si es el hijo del carpintero? Ve que con alguno hablaba misterio y con alguno hablaba parábola. Y ellos en su momento se volvían locos, porque no entendían. Y Pablo le decía a la iglesia Corintio, qué lástima, en una palabra le decía así, que con algunos puedo hablar cosas serias y con otros no. Con algunos puedo hablar misterios y a otros los tengo que tratar como niños. Vio que el niño, si se pone a llorar, lo tengo que abrazar, bueno, si ya lo abrazar, todo. Pero el que está maduro en el Señor conoce su corazón. Y como conoce su corazón, le permite pasar por el desierto. Pero si usted mete a un niño en el desierto, empezamos a llorar porque no encontramos la salida. Pero el que tiene su corazón metido en el Señor, que está en el desierto y dice, gracias Señor, porque sé que de aquí tú me vas a enseñar algo. De aquí tú me vas a catapultar. Eso piensa el que está crecido, el que ya está comiendo cosas gruesas. Pero el niño dice, Señor, ¿qué te hice yo? ¿Qué me metiste? Si yo no quiero estar en el desierto, ¿por qué? ¿Me entiendes? Por eso Pablo le hablaba a los corintios de esta manera. Si yo veo a ustedes con palabras no tan rebuscadas para que entiendan que el Evangelio es esto, que vengo a predicar a un Cristo crucificado, ¿por qué lo hacen tan difícil? Los judíos decían, no queremos señales, los griegos decían, no queremos cosas. Y ninguno entendía ni medio de nada. Y cuando yo empezaba a ver a estos hombres que Dios en su momento los sacó a cosas muy importantes, eran momentos difíciles. Esteban estaba a minutos de encontrarse en la presencia de Dios y estando todavía vivo y lo estaban apedreando, dice que levantó sus ojos, soltó palabras de bendición
Pero si a mí me pegan un pedazo, yo te pego rápido. Soltó palabra de bendición y le dijo, no tengas en cuenta lo que están haciendo. Dice que levanta su rostro y ve al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Ezequiel, en un momento de difícil situación, a la orilla del río que va, ve los cielos abiertos, revelación. Daniel, ante una situación de vida o muerte, porque todos los que estaban en el río iban a pasar por el cadalso, porque ninguno podía interpretar un sueño que el rey, ni siquiera él se acordaba. Pero un hombre y una mujer diferente dice, momentito, yo voy al dueño de todas las cosas y él me va a revelar. ¿Quién tiene la manija en la mano? El Señor. ¿Quién puede abrir esa manija o esa puerta? El que golpea, se le abre. El que llama, se le escucha y se le responde. Gloria a Dios. Y cuando veía todo esto, recordaba y decía, Señor, qué tremendo, qué maravilloso, cuando tú nos hablas no como niños. Porque si nos hablan como niños, decir, el Señor te va a bendecir porque Él está muy ocupado en ti. Y el Señor está pasando por pruebas, sí, y que estoy siendo tentado, sí, muy bien, te va a venir bien. Una buena tentación te va a venir a bien. Porque te va a madurar el carácter. Porque va a ser fortalecer. Vio que los chicos van al gimnasio, ¿para qué? Fortalecer sus músculos. Para fortalecer un músculo, porque si sos así, aquí en algún momento vas a comenzar a tener cuerpo. Y la palabra es lo que hace que persiste tu cuerpo espiritual. Gloria a Dios. Y me llevaba a recordar un episodio también de la Escritura, hablando de cosas ocultas, porque esto es lo que dice el pasaje que acabamos de leer, cosas ocultas, que son para el mundo, a lo que Dios predestinó para que ella lo entienda, para que ella lo entienda. Y sabe que yo siempre cuando era más chica pensaba, pero Señor, ¿cómo es posible que Abel y Caín ambos trajeron ofrenda? O su Biblia dice lo contrario. Los dos trajeron ofrenda. Pero dice que la cara de Caín se mudó en enojo, porque Dios eligió la ofrenda de Abel. Pero ¿qué pasaba en esa ofrenda? Al igual que estos otros hombres que le acabo de mencionar. ¿Qué pasaba con él? Que Abel trajo tipología de Cristo al ofrecer sacrificio de sangre en el altar. Y esto agradó a Dios. No es que Caín trajo la fruta más fea o la lechuga más que estaba al lugar, no, trajo también lo mejor. Pero Dios se agradó de Abel porque trajo tipología de Cristo. Y de Caín trajo lo mejor también, pero trajo tipología de la tentación, de lo que alguna vez sus padres tuvieron que sucumbir porque el enemigo se le puso y dijo, mirá que lindo la fruta que había en ese árbol, no sabemos qué fruta fue. Y le entró por los ojos a él, y trajo aquello y se lo trajo al esposo. Y cuando yo pienso y comparo, digo, claro, tipología de Cristo es lo que trajo Abel, tipología de Eva es lo que trajo Caín, porque trajo de lo que le encantó sus ojos, de lo bonito, lo que le dijeron que no tomara, no tocara. Estaba bueno lo que había traído, pero solamente tu corazón tal vez quiso encantar a Dios. Y a Dios no lo podemos encantar, a Dios lo tenemos que glorificar, exaltar con tus acciones, con mis acciones. Y esto a mí me trae una pregunta: ¿qué es lo que estoy dando yo al Señor? Con el llamado que Él me hizo, cómo Él me compró, cómo Él me guardó. ¿Me tiene que hablar como a niños o me tiene que hablar con madurez?
¿Estoy trayendo una ofrenda grata, tipología de Cristo? ¿O estoy trayendo tipología de engaño? Porque el enemigo engañó a la mujer. Trajo frutas, trajo vegetales. Fíjense que cuando ellos cayeron, ¿qué fue lo primero que cocieron? Hojas de higo, hojas de fruto. Pero Dios dijo, no. Sí lo tapaban, pero no era esa tipología que Dios quería. Dios mató el primer sacrificio para hacer tipología de Cristo a través de ese sacrificio y cubrió la desnudez del hombre. Entonces hoy yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos entregando a Dios como iglesia? Y no estoy hablando como solamente ministerio bajo fuego, sino como iglesia, porque somos iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que estamos entregando al Señor? Tipología de Abel, tipología de Cristo, tipología de Caín. Todavía estamos en pañales, todavía estamos como madera, todavía nos tienen que hablar como a niños o ya podemos comer cosas sólidas. Yo sé que Dios va a sacar de aquí hombres y mujeres tremendos. Yo sé. Amén. Porque a Él le costó. Porque Él lo llamó. Yo lo llamé a Javier. Yo lo llamé a María. Yo lo llamé a Mercedes. No llamé a Segundo. No llamé a nadie. Porque yo lo pagué un precio. El Señor lo pagó. Y si Él comenzó la obra en ustedes, Él la va a perfeccionar. Pero es necesario que le digan, ya no tomen más leche. Ahora comiencen a comer cosas sólidas. Preocúpense por su eternidad. Busquen palabra de Dios. No como yo cuando era chica que tenía un problema y decía, Señor, me dice, soy que abría y me decía, pecadora. No, se equivocó el Señor. La que comprendía. Y hoy estamos así como iglesia, la que me conviene. La que me conviene, por eso yo la vez pasada hablando con el pastor y estábamos haciendo un programa de radio allá en Cutralcó, sí. Y los hermanos llamaban, había un montón de hermanos que llamaban, no, qué lindo, pero ¿qué, para qué llamaban? Para hacer que me dieran un pasito de vida. Y yo decía, yo salía con una así. Y decía, la próxima voy a traer no voy a hacer pasito de vida. Voy a buscar la Biblia y voy a empezar a sacar todos los reclamos de Dios. Un pasito de vida, amén. Arrepentirse, apagamos la radio. Ven que nos conviene. Somos niños, aún seguimos siendo niños. Y Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios. ¿Por qué se armaban uno de barajuste moderno? ¿Por qué habían traído tantas cosas del mundo a la iglesia? Igual que ahora. Igual que ahora. Reuniones de jóvenes, a ver, sabiduría humana de los griegos. ¿Qué podemos hacer para atrapar a los jóvenes? Ya sé, mucha música. Porque apagamos las luces, ponemos una bola de cristal y empieza. ¿Vamos a saber si es un boliche o la iglesia de Cristo? Yo me imagino que si el apóstol Pablo resucita hoy, se estaría revolcando en este preciso instante de ver en lo que se ha convertido en la congregación. Amén. No digo la iglesia, digo la congregación, porque la iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Amén. Y cuando somos columna y baluarte de la verdad, nos convertimos en hombres serios, mujeres serias, dejando de ser niños, nos pueden hablar de cosas importantes. El Señor Jesús le dijo, con alguno hablo misterios. ¡Wow! Con alguno hablo misterios. Yo quiero que Él me hable misterios. Yo quiero traer la mejor ofrenda. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de lo que hay en mi corazón. No así nomás. Voy a limpiar la silla con excelencia, no así nomás. Tipología de Cristo, que te duela con sacrificio. Que te duela con sacrificio. Y sabe que cuando termina Dios de traer de sobre la faz de la tierra a todo ser humano, animal y todo,
viene un señor llamado Noé, se baja del arca, comienza a hacer un altar, trae lo mejor que el Señor le había traído para que guardaran el arca y sacrifican. Yo me imagino que Dios dijo, hay olor grato, hay olor a sacrificio, hay prototipo de Cristo. Y sentado en su trono dijo, ¿saben qué? Me imagino que le dijo a las cortes celestiales, esto lo está escrito ahí. En mi imaginación digo que el Señor y Dios tiene que haber dicho, alguien está trayendo dolor para esto, sacrificio. ¿Saben qué? Servín, querubines, ángeles. Les digo esto hoy y lo afirmo como que lo estoy diciendo yo. Nunca más traeré al hombre de la tierra con hambre. Con hambre. Y para afirmarlo, yo Jehová, ¿sabe lo que hizo? El arco iris. Yo Jehová. Gloria a Dios. Yo Jehová. Hasta el día de hoy, cada vez que llueve, montón y parece que vamos a salir al monte, de repente sale el sol. Y el Señor diciéndonos, yo dije que nunca más. Gloria a Dios. Yo dije que nunca más traería el nombre de la faz de la tierra con agua. ¿Y saben solamente por qué no lo voy a hacer? Porque hubo un hombre, diga conmigo, un hombre. Hubo un hombre que tomó lo mejor que tenía en el arca, hizo un altar, con lo que me imagino que estaba todo lleno de barro, no sé cómo estaría, pero él hizo un altar, trajo al cordero expiatorio y lo sacrificó, porque hubo un hombre. Habrá en esta iglesia un hombre, una mujer que quiera traer sacrificio. Y yo no le estoy diciendo que uno se compre un cordero y lo mate, ¿no? Porque eso ya fue. Hoy es el sacrificio del Señor, fue el cordero expiatorio, y fuera de él no hay otro. Amén. Fuera de él no hay otro. ¿Cuál es el mejor sacrificio que vos podés hacer, Mari? Estoy tentada, estoy hay que respirar, estoy fumando, Señor, estamos corriendo a la iglesia, seguramente la lengua te va a entender y yo voy a tener que así, te voy a abrir la puerta y te vas a arrodillar acá, Señor, no puedo, pero si tú me ayudas lo voy a lograr, ese olor grato, huelo a sacrificio, huelo a sacrificio. Me imagino que hizo lo mismo con Samir. Venía mal, pero él venía. Arrastrándose, pero él venía. Y el Señor me imagino que dijo, buen sacrificio. Y en un momento hizo la obra. Yo conozco a un Dios que puede hacer la obra. Pero primero vas a tener que hacer el sacrificio, sacrificar. ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿Es difícil? Claro, si lo es. Si no, no te lo pediría. Caín trajo lo lindo, lo bonito, lo bueno, precioso, impecable. Pero no era prototipo de Cristo. No era sacrificio de sangre. Entonces hoy, Dios lo que nos quiere hablar en esta noche a mí, no siempre, es que no quiere cosas que a Él lo encanten. Porque cosas que ellos piensan que encantan a Dios, el Señor está que los vomita. Y Él los ve, jóvenes, un montón, dentro de las congregaciones, pero hay luces de colores. Pregúntele a algunos si está bautizado con el Espíritu Santo. Pregúntele a algunos si en un momento difícil ellos son capaces de agachar la cabeza o cerrar una cruz. Son lo más del mundo porque no hay sacrificio, no hay prototipo de Cristo. No sé si usted puede entender lo que le estoy diciendo. Prototipo de Cristo. Hay algunos que caminan en revelación, haciendo cosas que son prototipos de Cristo, y hay otros que caminan por la vida y ni se enteran de lo que está pasando. Y Dios no los puede apartar, porque están en otra sintonía.
como dijo Pablo, todavía son niños. Y no les puedo hablar cosas serias, les tengo que traerlas de sonajero, cambiar la espalda, un potecito, el chupetín, la mamadera para el bebé. Prototipo de Cristo. Porque un hombre que trajo prototipo de Cristo, allá, a ver, luego después del diluvio, Noé, hasta que vino Cristo, ya no siendo prototipo, siendo el original. Y dijo, consumado es. Hoy el Señor nos dice, ¿qué estamos trayéndole al Señor? ¿Qué le puedes traer al Señor? Lo mejor que tú le puedas traer, dice la palabra del Señor, un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Es difícil salir adelante con tu esposa si él te puede entender tranquilamente. ¿O crees que no te puede entender? Lo entendió Yamil, ¿no es cierto? Entiende a Mari, te va a entender, Marce. Son debilidades que todo hombre puede ver como una cosa y otro otra. Pero cuando nosotros nos decidimos a traer delante de Dios nuestra carne crucificada, Él hace prototipo de Cristo. Con esta mujer yo quiero tratar. Con este hombre yo quiero tratar. Porque no se anda con chiquitos. No se anda con chiquitas. Con este hombre quiero tratar. Con esta mujer estoy interesado. Porque voy a hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales. Pero mira cómo vino esta hermana, si venía, mira cómo vino Yamil, cómo el Señor lo va a hacer. ¿Sabes por qué lo va a usar? Como lo usó a Noé, porque trajo un prototipo de Cristo. Los que cargan y los que portan genética de allá arriba, siempre van a tratar de sacrificar. Siempre. Y siempre van a tener gente alrededor que no los van a entender. Cuando no los entiendan, no se van a poner y digan, ah, muy bien. Cuando se burlen de ti porque estás predicando, ah, pero estoy mal, voy a predicar porque estoy haciéndolo bien. Cuando estés lanzando, ah, pero ya, ah, estoy bien porque me está criticando, porque estoy trayendo lo mejor. Prototipo de Cristo.